Vamos a comenzar con testículo, que es el primer tema que vamos a ver. Como siempre, comenzamos con alteraciones congénitas. Nosotros podemos tener sinorquidia o anorquidia, que es cuando de los testículos o ambos testículos. Podemos tener testículos feminizantes, generalmente de la mano de alguna alteración genética, en el contexto de un síndrome. Tenemos también el síndrome de Klinefelter, donde nosotros tenemos un recuento cromosómico de 44XXY, ¿sí? Con lo cual sería un hermafroditismo, ¿sí? Con el hipogonadismo primario, con atrofia testicular y esterilidad. También tenemos como malformaciones congénitas o alteraciones congénitas lo que se llama criptorquidia. ¿Qué significa criptorquidia? Que no hay descenso testicular. El descenso de los testículos sucede en el estadio embrionario, sí, o fetal, perdón, en el estadio fetal. Y los testículos descienden y se ubican en las bolsas escrotales. Los testículos tienen que estar en las bolsas escrotales porque necesita la espermatogénesis una temperatura menor, ¿sí? Entonces, si estuvieran dentro de nuestro cuerpo, tendrían una temperatura que no permite una correcta espermatogénesis. Entonces, frente a estímulos hormonales, los testículos descienden a través del conducto inguinal. Cuando no descienden, el paciente tiene una criptorquidia y los podemos encontrar en cualquier lugar del trayecto inguinal. Esto puede darse de manera idiopática o asociada a alteraciones genéticas u hormonales. Puede ser uni o bilateral. Tiene que ser corregido quirúrgicamente una vez que nace el bebé, ¿sí? Porque hay que colocar esos testículos en las bolsas escrotales para que no haya problemas luego, porque al haber diferente temperatura, sucede que disminuyen las células germinales, hay engrosamiento y alinización de los túbulos seminíferos, puede haber fibrosis, puede haber hiperplasia de las células de Leydig y de las células de Sertoli. Y además, como queda permeable el conducto inguinal, podemos ver riesgo de hernias, ya dijimos esterilidad, y otra cosa que es muy importante es que pueden tener tumores testiculares. Si aumenta la criptorquidia, aumenta mucho el riesgo de tumores testiculares. Miren acá. Hay otro término que no se usa muy frecuentemente porque lo que generalmente sucede es que hay una criptorquidia, ¿sí? Hay un testículo que en el descenso por el conducto inguinal queda detenido, ¿sí? A nivel abdominal, inguinal o escrotal alto, pero queda detenido su descenso. Y entonces, esto es lo más frecuente, la criptorquidia. Pero a veces sucede que hay una ectopía. ¿Se acuerdan que cuando dijimos que algo era ectópico era porque estaba localizado en un lugar que no le correspondía? Bien, entonces nosotros podemos, ¿sí?, tener una ectopía testicular, que es cuando se localizan en cualquier lugar, pero sin relación con el conducto inguinal. De igual manera, cuando se localizan en cualquier lugar que no les corresponde, ¿sí?, y es ectópico, tiene las mismas consecuencias o las mismas complicaciones que la criptorquidia, que tiene que ver con la temperatura. Las células germinales masculinas necesitan una temperatura más baja que la corporal. Por eso es que están en las bolsas escrotales. Miren, acá tenemos dos fotografías, una de los testículos normales, donde se observa una espermatogénesis activa, donde ustedes pueden ver espermatogonias, ¿sí? Van madurando las espermatogonias, las espermátides y los espermatozoides. En cambio, acá, donde ustedes están mirando un testículo con atrofia testicular, ven gran cantidad de células de Leydig, las membranas engrosadas acá, y con células de Sertoli. Y otra cosa que vemos es que no vemos la maduración, casi que no vemos espermatogonias, y se pierde la maduración normal del tejido germinal. Y esto se observa en las atrofias testiculares asociadas a criptorquidia.
Inflamaciones testiculares. Las inflamaciones testiculares primarias del testículo, ¿sí?, de lo que es parénquima testicular, son raras, son más frecuentes las que involucran a las membranas o las que involucran a otras estructuras como el epididimo. En general, lo que sucede es que uno tiene una epididimitis, es decir, una inflamación del epididimo, y ahí se complica el testículo. Raras veces comienza en el testículo y se compromete el epididimo. Las podemos llamar epididimitis u orquitis inespecíficas, y dentro de las específicas encontramos algunas relacionadas a las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea. Después encontramos otras que son sistémicas, como la tuberculosis, que también es más frecuente a nivel del epididimo y no tanto testicular, y la parotiditis. ¿Sí? Recuerden que la parotiditis es el virus de la papera, y es común decir que en los varones la papera se puede bajar, pero es porque puede haber una complicación y que se afecten los testículos. Tenemos orquitis granulomatosas, ¿sí? Las orquitis granulomatosas son autoinmunes, si no son tuberculosas. En las inespecíficas asociadas a enfermedades bacterianas del tracto urinario, ¿sí? Entonces acá vamos a ver Escherichia coli, podemos ver algunas bacterias gram negativas, podemos encontrar a Chlamydia trachomatis, que entraría dentro del grupo de las enfermedades de transmisión sexual, o no, ¿sí? Forma parte de las EPI o enfermedades pélvicas inflamatorias, y las pseudomonas. Como cualquier proceso inflamatorio en específico, vamos a tener congestión, vamos a tener edema, vamos a tener infiltrado por polimorfonucleares, que primero son intersticiales y luego se extienden a los túbulos, afectando la espermatogénesis. En casos graves se puede progresar a supuración, es decir, a sedación, con producción de abscesos y pus. Y cuando yo tengo pérdida del tejido porque hubo abscesos o porque hubo necrosis, ¿sí?, de tipo purulenta, hay cicatrización, y esto lleva, ¿sí?, fibrosis cicatricial, y esto lleva a esterilidad. La orquitis granulomatosa no tuberculosa es autoinmune, y puede ser unilateral en los varones de mediana edad. Suele aparecer una masa de aparición brusca a nivel testicular, pero es una masa dolorosa. Acá el diagnóstico diferencial con tumores testiculares, que la masa es dolorosa. En los testículos, la masa tumoral no duele en general. Lo que vamos a ver son granulomas de tipo tuberculoide, no son verdaderos granulomas tuberculoides que afectan a los túbulos seminíferos. Miren acá, tenemos, este es parénquima testicular normal, y acá vemos acá se conserva algo de parénquima testicular normal. Acá hay algo de afectación, pero acá vemos bien afectado con este material de tipo purulento, blanquecino, reblanquecido, que compromete el testículo. Y después vamos a ver diferentes tipos de procesos inflamatorios con formación de granulomas y destrucción. Acá ven la sedación, sí, destrucción o la necrosis de los túbulos seminíferos. Acá más granulomas, mucha más fibrosis, un infiltrado inflamatorio difuso que borra la arquitectura normal del parénquima testicular. En líneas generales, frente a una orquitis o una epididimitis, no se hacen biopsias, salvo cuando hay exudación, cuando hay hemorragia, cuando hay mucha necrosis, ¿sí? El cuadro inflamatorio no cede con los antibióticos frente a gérmenes habituales. Tumores testiculares. Los tumores testiculares pueden dividirse en tumores derivados de las células germinales o derivados de los cordones sexuales y el estroma, ¿sí? Es una forma fácil de agruparlos, es decir, tumores germinales y tumores derivados de los cordones sexuales y el estroma. Desde hace unos años, a partir del 2016 aproximadamente, nosotros dividimos los tumores germinales en los que tienen, ¿sí?, una neoplasia germinal in situ. Entonces va a haber tumores de células germinales con
o derivados de una neoplasia de células germinales in situ, que es como si tuvieran un carcinoma in situ. Y los que no derivan de neoplasias de células germinales in situ. Luego tenemos los de los cordones sexuales y el estroma, y después podemos tener algunos mixtos que combinan células germinales con cordones con elementos de los cordones sexuales. Necesito que esto presten mucha atención, ¿sí? Los tumores que derivan de una neoplasia de células germinales in situ o carcinomas in situ son los seminomas, que es un tumor seminomatoso, los no seminomatosos, donde entendemos el carcinoma embrionario, el tumor del saco embrionario postpuberal, el coriocarcinoma, el teratoma postpuberal y el teratoma con algún tipo de malignidad, lo que se llama teratoma maligno o teratocarcinoma. Los que no derivan o que no tienen como lesión precursora una neoplasia de células germinales, no la tienen, no están relacionados con neoplasias de células germinales, son el tumor espermatocítico, el teratoma prepuberal y el tumor del saco vitelino prepuberal. ¿Sí? Y después algunos mixtos, pero que combinan un teratoma prepuberal con un sarcoma del saco vitelino de tipo prepuberal. Pero los tres que quiero que se memoricen son estos, lo mismo que acá. Esta es la clasificación que sale en el libro. Y luego los estromales, tenemos tumores estromales puros, como de células de Leydig y células de Sertoli, y los que combinan elementos germinales con elementos del estroma y los cordones sexuales, el que encontramos es el gonadoblastoma. Esta clasificación resumida es la que aparece en el cuadernillo. Falta, necesitan saber que hay algunos tumores que derivan de otras células. Esta es la última clasificación del 2022, ¿sí? De la WHO. También lo que hace es los tumores de células germinales derivados de neoplasias de células germinales in situ o intratubulares. Las neoplasias de células germinales las podemos nombrar como neoplasias de células germinales, pero si logramos hacer la diferenciación, podemos decir seminoma intratubular, carcinoma embrionario intratubular, trofoblastoma intratubular, tumor del saco vitelino intratubular, teratoma intratubular, ¿sí? Recuerden que el tumor del saco vitelino y el teratoma que derivan de neoplasias de células germinales son los postpuberales. Luego, los tumores de la familia de los germinomas, ¿sí? De las células germinales, que solo tienen células seminomatosas, es el seminoma, del que antiguamente se denominaba seminoma clásico. Los que son no seminomatosos, pero que son de células germinales y que derivan de neoplasias de células intratubulares o de neoplasias germinales in situ son el carcinoma embrionario, el tumor del saco vitelino postpuberal, el coriocarcinoma, el teratoma postpuberal. ¿Sí? Después acá ya hay otros que no hace falta que se lo sepan. Los que no derivan, ¿sí? De neoplasias de células germinales in situ o intratubulares son el tumor espermatocítico, antiguamente llamado seminoma espermatocítico, el teratoma prepuberal y el tumor del saco vitelino prepuberal. Y luego lo de los cordones sexuales y el estroma, ¿sí? Tumor de células de Leydig, tumor de células de Sertoli, y los de la granulosa, que son poco frecuentes en varones, no hace falta que se lo sepan. Me importan los de Leydig y los de Sertoli. Vamos con cada uno de los tumores, primero con generalidades y después con cada uno de los tumores. Los tumores de células germinales, que son tumores testiculares, tienen una incidencia máxima en adolescentes y adultos jóvenes, entre 15 y 35 años. ¿Sí? Es un tumor de pacientes jóvenes. Representan el 10% de las muertes en cáncer en pacientes de este grupo etario. Si bien suelen tener un buen pronóstico, por pertenecer a un grupo etario
limitado, que es pacientes niños, ¿sí? O adolescentes y adultos jóvenes, la incidencia de muerte es bastante elevada. Pueden Profe, presentar un patrón testicular único, ¿sí? O un patrón mixto en un 60% de las veces. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden tener un tumor que sea puro, ¿sí? Que sea solo seminoma o que sea solo carcinoma embrionario en un 40% de las veces, o que esté combinado uno con otro. Ahora vamos a ver cuáles son las combinaciones más frecuentes. La mayoría, como ya dijimos, se originan en una neoplasia intratubular de células germinales o en una neoplasia de células germinales in situ. Y entonces acá vamos a encontrar los seminomas, ¿sí? O los tumores no seminomatosos, en su mayoría. Factores de riesgo que aumentan la incidencia de cáncer testicular: criptorquidia, antecedentes familiares, disgenesia testicular, anomalías citogenéticas relacionadas al cromosoma 2. Nada más que para que vean cómo se produce, ¿sí? La vía de carcinogénesis. Estas imágenes que ustedes tienen abajo son neoplasias intratubulares. Ustedes ven que dentro de los túbulos hay una proliferación neoplásica donde todas las células son iguales. No es la imagen, no es esta imagen, ¿ven? Donde claramente nosotros vemos madurar las células. En esta imagen, donde hay una neoplasia intratubular, todas las células son iguales, tienen cierto aspecto de célula gonadal, ¿sí? Célula germinal primordial, o de espermatogonia, con nucleolos evidentes, y podemos ver mitosis. Además de que generalmente las paredes de los túbulos se ven engrosadas. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que una célula germinal primordial, si una espermatogonia, puede haber, como factores de riesgo, puede tener el criptorquidismo, sí, la criptorquidia, pueden tener diferentes mutaciones genitales por vía germinal, como pueden ser alteraciones en KIT y en BAC, o agentes carcinógenos. Luego, por la adquisición, ¿sí? De modificaciones genéticas o adquiridas, van a dar origen, dentro de las mutaciones adquiridas, la más importante es la alteración de KIT, van a dar origen a neoplasias de células germinales in situ, que es esta imagen que ustedes tienen abajo. Luego, en la pubertad, se pueden sumar otras alteraciones, entre ellas el isocromatismo del cromosoma 12, que da origen o que favorece, ¿sí? ¿Desde dónde se les cortó? ¿cuándo empezó a hablar de la imagen, profe? ¿Cuándo? ¿Cuándo empezaste a hablar de esta imagen? De esta imagen, perfecto. Eh, Ambas imágenes, ¿sí? Lo que tienen es una proliferación intratubular, donde ustedes van a ver que las células son todas iguales, son bastante monomorfas, tienen un tamaño mayor y pueden tener incluso mitosis y presencia de núcleos. ¿Por qué? Porque la alteración generalmente en la neoplasia intratubular compromete más a la célula germinal primaria, digamos, a una espermatogonia o a un espermátido. Y en la vía de carcinogénesis puede ser por factores de riesgo como criptorquidia, como mutaciones genéticas o mutaciones en línea germinal como en KIT y en BAC, van produciendo cambios, ¿sí? En esas células. La mutación de KIT es una de las más importantes, que incluso puede venir transmitida de línea germinal o ser adquirida. Y eso lleva a una proliferación intratubular. Esta proliferación intratubular es la lesión precursora, ¿sí? De las neoplasias invasivas. Ya en la pubertad,
se suman otras modificaciones, como es la isocromía del cromosoma 12, que permite el desarrollo de neoplasias de células germinales invasoras. ¿Sí? Pero recuerden que la gran mayoría de nuestros tumores de células germinales se originan o tienen como lesión precursora neoplasias germinales intrategulares o neoplasias de células germinales in situ. Es decir, que crecen dentro de los túbulos. Bien. ¿Cuál es el tumor más frecuente? El seminoma. El seminoma es un tumor de células germinales puro que tiene células seminomatosas. O sea, cuando uno dividía los tumores de células germinales, lo primero que hacía era dividirlos en tumores seminomatosos y no seminomatosos. Ahora tenemos que pensar que antes de dividirlos en seminomatosos, que es el seminoma clásico, y los no seminomatosos, que son otro montón, tenemos que dividirlos a los tumores de células germinales en los que derivan de neoplasias de células germinales in situ y los que no derivan de células germinales in situ. Y ahí, en los que derivan de células germinales in situ, vamos a poner los no seminomatosos, donde entran casi todos, y el seminomatoso, donde entra el seminoma, que es el tumor testicular más frecuente, puro. Su incidencia máxima está entre la tercera y la cuarta década, es decir, entre los 21 y los 39 años o 40 años. Tiene una baja malignidad con una sobrevida alta del 90% a los 5 años y es radiosensible. Suelen ser masas grandes, a veces reemplazan todo el testículo porque pueden medir hasta 10 veces el tamaño testicular. Recuerden que el testículo tiene un tamaño pequeño, más o menos entre 3-4 centímetros por 2 o 3 centímetros. Es un tumor que va a ser al corte blanco amarillento de superficie homogénea o a blanco grisácea, ¿sí? Blanda, polilobulada o lobulada. Se puede extender a estructuras vecinas como son epidídimo o cordoneto, que es la parte, cuando uno habla de escroto, después de que ha atravesado las diferentes túnicas que revisten al testículo, llega a la piel, ¿sí? Esperen que tengo una pregunta, me parece. Bueno, a ver, volvamos. Tengo una pregunta que evidentemente no entendieron. Esto es así. La nueva clasificación, esta es como muy larga para que se la aprendan, es esta. Uno los divide a los tumores testiculares en tumores derivados de las células germinales, derivados de neoplasias de células germinales in situ, derivados de células germinales no relacionados con neoplasias de células in situ, los cordones estromales y los que son mixtos. ¿Sí? Entonces piensen, tumores de células germinales, tumores de los cordones sexuales y el estroma y los mixtos. Dentro de los de células germinales, ustedes tienen que saber si derivan o no de una neoplasia de células germinales in situ. Entonces, los que derivan de neoplasias de células germinales in situ son el seminoma, que es el seminomatoso, y todos los otros que son no seminomatosos. Excepto a estos tres que no derivan o no tienen relación con neoplasias de células germinales. Son germinales, sí, pero no tienen relación con neoplasias de células germinales in situ, como es el tumor espermatocítico, el teratoma prepuberal y el tumor del saco vitelino prepuberal. El resto de la clasificación queda igual. Bien. Seguimos con el seminoma. Entonces, volviendo a la clasificación. Seminoma, tumor germinal, ¿sí? Que deriva de una neoplasia de células germinales in situ y que es seminomatoso puro, ¿sí? Seminoma clásico o seminoma.
es el que tiene mejor pronóstico, es el más frecuente, ya dijimos que son masas grandes, que suelen ser homogéneas, y microscópicamente están constituidas por células poligonales que se dividen en lóbulos, que tienen núcleos grandes, redondeados, y en esos lóbulos que forman, o en grupos, están rodeados por unos tabiques fibrosos delgados o delicados con infiltrado inflamatorio linfocitario. Entonces, la célula es grande, redondeada, poliédrica, con membrana celular nítida, el citoplasma es clarito, sí, de aspecto acuoso, y el núcleo es grande, con uno o dos núcleos. Las metástasis las van a dar a ganglios, ¿sí? Vías linfáticas a ganglios ilíacos, periaórticos y mediastinales, y por vía hemática dan metástasis a pulmón. Tratamiento, cirugía y radioterapia. Miren, tenemos tumores desde pequeños, ¿sí? Que solo acá comprometen un cuarto de testículo. Este es parénquima testicular normal, tiene como un aspecto arenoso, ¿sí? De coloración mostaza, ¿sí? Pardo amarillento, y este es el tumor, que suelen ser más blanquecinos, más blanco amarillentos, incluso más blanco grisáceos. Pueden estar contenidos al testículo o invadir estructuras adyacentes. Miren, acá compromete 2/3 del testículo. Este es testículo normal, este es cordón espermático. Acá se nota bien que es polilobulado, que es mucho más firme que el testículo normal, y cuando ustedes lo quieren mirar, ven esta proliferación de células bastante homogéneas, ¿sí? Son células grandes de citoplasma claro. Este es el núcleo y este es el citoplasma. El citoplasma es claro, como acuoso, rodeados por delgados tabiques fibrosos con infiltrado inflamatorio y linfocítico. Miren acá. Ustedes acá tienen nidos de células neoplásicas de un seminoma. Y acá tienen parénquima testicular normal, donde yo veo cómo maduran todo el epitelio testicular. Bien, el tumor del que vamos a hablar ahora, antiguamente al seminoma se lo llamaba seminoma clásico. ¿Vieron que yo le dije seminoma o seminoma clásico? Bien, ¿por qué? Porque era el prototipo de tumor seminomatoso. Y había un segundo tumor que se denominaba seminoma espermatocítico. En la actualidad, y con todos los avances en biología molecular, nos dimos cuenta que el seminoma espermatocítico no es un tumor seminomatoso. Y tanto es así que ni siquiera deriva de una neoplasia de células germinales in situ. Entonces, el que ustedes tienen en el cuadernillo como seminoma espermatocítico, actualmente se denomina tumor espermatocítico y es no seminomatoso. Es un tumor distinto, tanto clínica como histológicamente diferente al seminoma. Forma parte de una de las 3 variantes de tumores de células germinales que no son neoplasia de células germinales intratubulares o neoplasia de células germinales in situ. Es un tumor infrecuente, representa del 1 al 2% de los tumores que podemos encontrar en el testículo, y lo que tiene de importante es que la edad de incidencia, ¿sí? Es mayor de 65 años. O sea que si ustedes tienen un tumor testicular en un paciente adulto, ¿sí? Frente a una masa testicular en un paciente mayor, pueden ser 3 cosas. O que el paciente haya sufrido un trauma, y esto sea un hematoma o sea un absceso si es inflamatorio, ¿sí? La masa tumoral o lo que nos parece un tumor, ¿sí? Sea un absceso o sea un hematoma, que suele ser lo más frecuente, que sea post-trauma, o que tenga un tumor espermatocítico, que es un tumor derivado de las células germinales, o sea, es un tumor de células germinales, pero que no deriva de una neoplasia de células germinales in situ. O la otra posibilidad, rara, pero que puede suceder, es que sea un linfoma, ¿sí? Hay linfomas primarios de testículo y se ven en pacientes mayores. El tumor espermatocítico es un tumor de crecimiento lento que rara vez produce metástasis y su pronóstico es excelente.
ya no tendríamos problema con lo que es esterilidad, porque como saben pacientes mayores, es de esperar que ya tenga cumplida su época, su paternidad, digamos. Macroscópicamente, el tamaño es mayor que el de un seminoma, suelen ser tumores más feos macroscópicamente, de color blanco grisáceo, pálido, blandos, con quistes mucoides. Y cuando nosotros los vemos, tienen una población mixta de células pequeñas, medianas y grandes y grados linfoides. ¿Ven? Son tumores más llamativos, divididos por tabiques, con áreas mucoides, reblandecidos. Y cuando miramos las células tenemos desde células grandes a células medianas y a células más pequeñas. Las más pequeñas se llaman, o las llamamos espermátides, ¿sí? Obviamente vamos a ver alto número de mitosis, pero no tiene mal pronóstico, sí tiene una evolución bastante buena. Bien, ahora sí, el carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario es un tumor derivado de células, es un tumor germinal, ¿sí? No seminomatoso, que deriva de una neoplasia de células germinales in situ o intratubular. Es el más agresivo o uno de los más agresivos. Su incidencia está entre los 20 y los 30 años. Tiene buena respuesta a la quimioterapia, a diferencia del seminoma que es la radioterapia. Suelen ser masas pequeñas, intratesticulares, como ustedes ven acá, pero son masas heterogéneas, donde vamos a ver focos de hemorragia, focos de necrosis, pero en general están contenidas por el parénquima testicular. Podemos ver quistes, pueden extenderse a la túnica albuginia, al epidídimo e incluso comprometer el cordón espermático. El carcinoma embrionario son células epiteliales primitivas, ¿sí? Por eso lo de carcinoma embrionario es epitelial, pero son células epiteliales primitivas, que pueden ser cúbicas o cilíndricas, de bordes irregulares, forman láminas, como ustedes ven acá. Puede haber focos de necrosis bastante frecuentes, a veces pueden formar túbulos, luces alveolares, papilas. Tienen alto número de mitosis, células gigantes multinucleadas. Cuando nosotros vemos células gigantes multinucleadas, miren, acá tienen una mitosis, acá tienen otra, acá tienen otra, acá tienen otra, acá tienen otra. ¿Bien? Acá el conteo mitótico siempre es muy alto, acá tienen dos mitosis. Son células que son bastante irregulares, ¿sí? Junto a un foco de necrosis y hemorragia. Cuando tenemos células gigantes multinucleadas, las células gigantes multinucleadas en general son positivas para gonadotrofina coriónica humana y para alfa-fetoproteína. Con lo cual, nosotros podríamos encontrar como marcador serológico tumoral alfa-fetoproteína y gonadotrofina coriónica humana elevadas en suero. El coriocarcinoma es un tumor muy agresivo. Representa el 1% de los tumores testiculares. Es un tumor que suele ser de pequeño tamaño, pero es hemorrágico, muy hemorrágico y con necrosis. Cuando nosotros lo miramos al microscopio, está constituido por células del cito y del sincicio trofoblasto, que es atípico. Y el coriocarcinoma es un tumor derivado de células germinales que vamos a encontrar en útero, en ovario y en testículo. La localización más frecuente es en útero, ¿sí? Pero después lo podemos encontrar tanto en ovario como en testículo. El testículo constituye solo el 1% de los tumores testiculares y es un tumor muy agresivo. Las células del citotrofoblasto son células poligonales dispuestas en láminas, que son estas que ustedes ven acá, de citoplasma claro, pero son células unicelulares, láminas y cordones. Y las del sincicio son estas que ustedes ven acá, que son células gigantes multinucleadas, bastante anárquicas, y son las que van a secretar y van a marcar con alfa-fetoproteína coriónica. Dan metástasis por vía hemática y no responden a la radioterapia. Las metástasis por vía hemática, porque como ellos tienen gran cantidad de vasos, son tumores muy vascularizados, las metástasis por vía hemática son metástasis tempranas, ¿sí? No es raro encontrar
un coriocarcinoma que ya haya dado metástasis en pulmón. En su crecimiento son muy agresivos, pero no tienen mala sobrevida, en regla general. El teratoma. El teratoma es un tumor derivado de células germinales, no seminomatoso, que tiene dos formas de presentación. Una forma de presentación prepuberal y una forma de presentación pospuberal. La que es prepuberal no muestra o no tiene como precursor neoplasias de células germinales intratubulares. En cambio, el pospuberal y el teratocarcinoma o el teratoma con focos de malignidad somáticas sí presenta como lesión precursora los tumores de células germinales intratubulares. ¿Qué tiene de característico el teratoma? Que es un tumor compuesto, es decir, que va a tener tres tejidos derivados de las tres capas embriológicas, ¿sí? Va a haber tejidos derivados del endodermo, tejidos derivados del ectodermo y tejidos derivados del mesodermo. Cuando son prepuberales, es decir, que no presentan como precursor una neoplasia de células germinales intratubulares in situ bien diferenciado y van a tener un comportamiento benigno. En cambio, los pospuberales y los teratocarcinomas, que son tumores que ya tienen un componente maligno, ¿sí? Tienen como lesión precursora una neoplasia de células germinales intratubulares y se los va a considerar malignos y capaces de producir metástasis. A diferencia de la mujer, ¿sí? El teratoma en el varón es un tumor maligno. En la mujer, los teratomas son tumores de células germinales, que son los más frecuentes, pero que son raros, que son benignos, la gran mayoría de las veces. En cambio, en el varón, así sea solo denominado teratoma y no tenga un componente epitelial maligno, que yo vea que eso es un carcinoma o que es un sarcoma, igual es considerado maligno porque tiene la capacidad de invadir y dar metástasis, ¿sí? Sobre todo los pospuberales. Cuando yo defino teratocarcinoma, van a ver que van a encontrar diferentes definiciones de teratocarcinoma. El teratocarcinoma es un tumor donde yo tengo alguno de los tejidos que forman parte de él, ¿sí? Algunos de los tejidos somáticos, por ejemplo, las glándulas que formaban parte del teratoma o la epidermis que formaba parte del teratoma, se transforma y origina un carcinoma, un adenocarcinoma, o el cartílago se transforma y origina dentro del teratoma, con todos los otros tejidos, un tumor, ¿sí? Generalmente son carcinomas, pero podrían ser sarcomas, un condrosarcoma, un osteosarcoma, ¿sí? ¿Qué pasa con la transformación maligna? Esto origina el teratocarcinoma. Algunos autores, entre ellos el Cuadernillo, dice que un teratocarcinoma es un tumor mixto, donde yo tengo un teratoma maduro, ¿sí? Con diferentes tejidos, y además tengo un carcinoma embrionario. Yo formo parte de los que opinan que si es teratocarcinoma es porque alguno de los tejidos que forman parte de ese teratoma se transforma en maligno, no porque se combina con otro tumor, porque si no, no lo denominaríamos teratocarcinoma, sino que lo denominaríamos tumor mixto testicular. Pero bueno, hay diferentes criterios y lo van a encontrar a los dos. Se los aclaro por las dudas, porque lo van a leer y van a ver que en algunos dice que el teratocarcinoma es por la transformación de alguno de los tejidos, ¿sí? Que forman parte de ese tumor, y en otros dice que es un tumor mixto, que combina teratoma con carcinoma embrionario. Los teratomas representan el 35% de los tumores testiculares, con lo cual su incidencia es bastante alta y el tratamiento es quirúrgico.
el que va a comandar el pronóstico siempre va a ser el de mayor atipia. Si es un teratocarcinoma y yo tengo un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso o un condrosarcoma o es un tumor mixto donde hay teratoma y carcinoma embrionario, el que va a comandar el pronóstico es el más agresivo, ¿sí? En el caso del tumor mixto, entre el teratoma y el carcinoma embrionario, el que va a comandar es el carcinoma embrionario, que es el de mayor agresividad. Y los tratamientos van a tener que ser combinados. Siempre en los tumores testiculares, el tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Se saca el testículo y recién ahí se inicia otro tratamiento. O se continúa con el tratamiento según lo que necesite, radio, quimio, o lo que necesite. Tumor del saco vitelino. El tumor del saco vitelino también es una neoplasia de células germinales. Tiene dos formas de presentación, una prepuberal y una pospuberal. La forma prepuberal es la que no está asociada a neoplasias de células germinales. Es la más frecuente, se observa en lactantes y niños pequeños. Se dice que para observar un tumor del saco vitelino puro, digamos, la forma de presentación prepuberal es antes de los 3 años y tiene muy buen pronóstico. Y en los adultos, en general, cuando se ve como un tumor mixto, combinado, tumor del saco vitelino con teratoma, tumor del saco vitelino con seminoma, pero combinado con otro tumor, sino que forma parte de un tumor mixto. Y aparte, porque los postpuberales sí tienen como lesión precursora una neoplasia de células germinales in situ. Macroscópicamente son lesiones mucinosas, quísticas, blanditas, ¿sí? Más bien transparentes, blanco-transparentes, a veces medias amarillentas, que van a estar constituidas o formadas por estas células que son cuboides, medias poligonales, que suelen formar estructuras redondeadas, así como lóbulos, digo, con patrón cordonado reticular, y en su centro suelen tener un vaso. Cuando se forma esta estructura que tiene forma de como un glomeruloides, se llaman cuerpos de Schiller-Dubin. En el citoplasma de estas células, ¿sí? Podemos encontrar atrapado alfa-fetoproteínas, ¿sí? Porque secretan estas células del tumor del saco vitelino, secretan alfa-fetoproteína y se ven como glóbulos eosinófilos. Acá la alfa-fetoproteína sirve de marcador serológico. Estas estructuras así, glomeruloides, remedan, ¿sí? Estadios iniciales de la placentación en las ratas. Por eso se llama tumor del saco vitelino, porque cuando se estudió esta estructura así del tumor, parecen placentas de ratas de laboratorio. Tienen buen pronóstico con cirugía. Recuerden, estos cuerpos se llaman cuerpos de Schiller-Dubin y secretan sus células alfa-fetoproteínas. Los tumores mixtos son los tumores que combinan varias neoplasias de células germinales, aparecen alrededor de un 50%. Nosotros podemos encontrar teratomas asociados a carcinomas embrionarios y tumor del saco vitelino de tipo postpuberal, seminoma con carcinoma embrionario con teratoma, entre otros. Estas son las 3 formas de presentación más frecuentes. Y el pronóstico se ve empeorado, obviamente, por el elemento más agresivo. En el caso de todos estos, el carcinoma embrionario es el más agresivo. Podríamos tener un teratocarcinoma acá asociado a carcinoma embrionario y tumor del saco vitelino, donde la neoplasia transformada fuera un sarcoma y entonces capaz que el pronóstico empeoraría en función del sarcoma y no del carcinoma embrionario. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿podría decirme más o menos cuál sería el más frecuente de encontrar de los tumores? El seminoma. El seminoma
clásico, digamos, el que antes se llamaba clásico. Ahora se le denomina seminoma porque el otro ya no le decimos seminoma, le decimos tumor espermatocítico. Y después, obviamente, algunas de las formas combinadas. Ahí estén, se me fue la pantalla. Pasa que tenía tengo una pregunta que no sé por qué no me la deja. Bueno, no importa, sigue activa como la pregunta. Bueno, vamos a continuar. Luego ahora vienen los tumores de células de los cordones sexuales y el estroma. De los dos que vamos a hablar son los tumores de células de Leydig y los tumores de células de Sertoli. Son neoplasias que son infrecuentes, pero constituyen el 2% de los tumores testiculares. ¿Qué tienen los tumores de células de Leydig y los tumores de células de Sertoli? Son generalmente tumores benignos. Solo un 10% de estos tumores va a ser maligno y puede invadir y dar metástasis. La mayoría aparece entre los 20 y los 60 años. En el caso de los tumores de células de Leydig, producen andrógenos y otros esteroides como estrógenos y corticoides, pero lo que predomina es que produce andrógenos. Entonces, va a haber efectos masculinizantes y feminizantes si se producen estrógenos. Los nódulos son bien circunscriptos, suelen ser los nódulos de los tumores germinales. Son homogéneos su superficie de corte y de coloración pardo-amarillenta. ¿Sí? Los tumores de los cordones sexuales y de estroma siempre tienen una coloración amarillenta y son como elásticos, ¿sí? Son más firmes. Histológicamente están constituidos por células poligonales con abundante citoplasma eosinófilo, similares a las células de Leydig normales. El citoplasma es eosinófilo granular con un núcleo grande y nucleolo evidente. Los de Sertoli, ¿sí? Están constituidos, también son poco frecuentes, se dice que menos frecuentes que los de Leydig, es decir, menor del 2%, están constituidos por células de Sertoli y el tumor de células de Sertoli también se denomina androblastoma y puede producir andrógenos, estrógenos o progesterona en niveles bajos. Entonces también pueden tener efectos masculinizantes y feminizantes o feminizantes. Son masas homogéneas, también de tamaño variable y coloración blanco-grisácea o amarillenta, firmes, ¿sí? No son friables, no se desgranan al tacto como si pasa con los de células germinales. Y cuando los miramos al microscopio son células columnares que forman cordones y que recuerdan túbulos seminíferos inmaduros. El 90% son benignos, es decir, que solo un 10% puede invadir y dar metástasis. Esto lo comparten con el de células de Leydig. Hay un tumor raro que se observa a nivel de la túnica vaginal del testículo y que en mujeres se puede observar a nivel de los parametrios, ¿sí? Que se llama tumor adenomatoide. El tumor adenomatoide es un tumor que vamos a encontrar en el epidídimo, en la capa mesotelial de la túnica vaginal del testículo. Antiguamente se denominaba mesotelioma benigno. En la actualidad tiene nombre propio y lo denominamos tumor adenomatoide. Es un tumor que se ve en adultos a nivel del epidídimo en relación con la túnica vaginal del testículo. Es un tumor que es blanquecino, que es elástico, que es firme y que histológicamente tiene un patrón raro, así como si fueran células fusadas, ¿sí? Elongadas, que dejan espacios como formando estructuras tubulares, ¿sí? Pero tienen estas células elongadas, un patrón muy característico de este tipo de neoplasias, patrón elongado que deja espacios y forma estas estructuras como tubulares. Y se llama tumor adenomatoide. Es un tumor raro, pero a nivel del epidídimo originado en la túnica vaginal. ¿Qué otras
o lesiones podemos encontrar a nivel escrotal, ¿sí? En relación con el testículo. Podemos encontrar hidroceles. ¿Qué es esto? ¿Sí? Cuando se llena de líquido, por edema. Generalmente por torsión, ¿sí? Aunque en general cuando hay por torsión se produce hematoceles, pero puede primero haber un edema o porque puede haber alguna alteración en los vasos linfáticos que impidan o algún proceso inflamatorio que produzca mucho edema. El hematocele sí es más frecuente por torsión, ¿sí? Se llena de sangre o se puede, por trauma, puede darse. Puede haber un espermatocele, ¿sí? Que es cuando se acumula eh, líquido espermático, ¿sí? Con gran cantidad de espermatozoides en los túbulos y estos se encuentran dilatados. Puede haber un varicocele, que es la dilatación del plexo venoso, ¿sí? Como si fueran varices del plexo venoso que pertenece a los testículos. Podemos encontrar hernias inguinoescrotales. Las hernias inguinoescrotales son más frecuentes en niños porque el conducto inguinal se encuentra permeable en los primeros años de la vida. ¿Y qué otra cosa sucede? ¿Cuándo son también frecuentes las hernias inguinoescrotales? Cuando el paciente tiene antecedente de criptorquidia, porque ese conducto inguinal quedó permeable por mayor tiempo, ¿sí? Tiende a obliterarse el conducto inguinal. Puede suceder que no en todos los pacientes se cierre, ¿sí? Alrededor de los 3-4 años se cierre y que dé origen a hernias inguinoescrotales en pacientes adultos. Y luego podemos tener carcinomas de escroto. Cuando hablamos de carcinomas de escroto es un tumor que se da en piel, ¿sí? En la piel del escroto, y entonces va a ser un carcinoma de tipo escamoso y afecta a adultos mayores. El cáncer de escroto es en el primero que se vio el efecto carcinógeno de alguna sustancia y fue en Europa donde los varones mayores desarrollaban cáncer a nivel de la piel de los escrotos y tenían como ocupación, eran desollinadores. Es decir, que se vio que el hollín, ¿sí? Aumentaba, era un carcinógeno, que aumentaba el riesgo de cáncer escamoso a nivel escrotal. Y fue el primero que se tomó como enfermedad ocupacional directamente relacionada con factor de riesgo para carcinoma. Bien, ¿alguna duda sobre testículos? Vamos a seguir con próstata. La próstata es un órgano que tiene forma de pera, ¿sí? Invertida, y que va a encontrarse por debajo, ¿sí? Por debajo y hacia adelante de la vejiga, donde por el medio va a pasar la uretra. Va a tener una zona transicional, que es alrededor de la uretra, y una zona periférica, ¿sí? Entonces acá tienen la vejiga, otra imagen, por debajo y por detrás, no, por debajo y hacia adelante se encuentra la próstata. Por el medio le pasa la uretra, con una zona transicional en la zona media y una zona periférica. En la próstata, ¿sí? Tiene glándulas accesorias, la próstata, que son las glándulas seminales. Y los conductos deferentes que llegan desde los testículos. Tanto las glándulas seminales como los conductos deferentes van a formar un conducto único que luego se va a unir a la uretra. ¿Sí? Miren acá, estas son las glándulas seminales. Entonces acá hay un conducto y por acá entraría el conducto deferente y van a formar un conducto único que se va a unir a la uretra. Entonces, la próstata, cuando sufre cambios, como puede ser la hiperplasia, puede obstruir tanto la uretra como
conductos deferentes o la desembocadura común de los conductos deferentes con el de las glándulas seminales en realidad, ¿no? Procesos inflamatorios que comprometen la próstata. Podemos tener procesos inespecíficos y procesos específicos. Dentro de los inespecíficos, lo más frecuente es la prostatitis bacteriana aguda, que generalmente se inflama cuando hay procesos inflamatorios del tracto urinario. Entonces, lo que vamos a observar es Escherichia coli, Bacillus gram negativos, enterococos, estafilococos. Podemos encontrar Klebsiella, Pseudomonas, así como gérmenes que producen prostatitis bacteriana aguda. En el contexto de esa infección urinaria, generalmente baja, los organismos se implantan en la próstata, generalmente por un reflujo intraprostático a partir de la orina en la uretra posterior o de la vejiga. Es raro, generalmente lo que sucede es esto, es raro que los gérmenes a la próstata lleguen por vía linfohemática, ¿sí? A partir de focos distantes. Y lo otro que puede suceder es que por manipulación quirúrgica en pacientes que están sondados o con catéteres, sí se produzcan infecciones a nivel prostático. ¿Sí? Entonces, lo más frecuente es que si mi paciente tiene una infección urinaria baja, se contamine la próstata. Y vamos a ver los mismos gérmenes, que es lo mismo que nos pasaba con las epididimitis o con las orquitis. Después puede suceder que, de manera rara, lleguen por vía linfohemática. Y lo que sí sucede, y esto sí de manera más frecuente, en pacientes que tienen manipulación quirúrgica o por sondas o por catéteres, sobre todo los que tienen catéteres crónicos, ¿sí? Las prostatitis cursan clínicamente con fiebre, con disuria, con escalofríos, similares a lo que podría ser una infección urinaria baja. Suele ser un poco más grave, ¿sí? Porque causa más dolor y suele causar fiebre. Al tacto rectal, la próstata está sensible y blanda, ¿sí? Uno de los modos de estudiar la próstata es con tacto rectal. Morfológicamente, según la bacteria que contamine el parénquima prostático, nosotros podemos encontrar abscesos diminutos, diseminados, con áreas necróticas. A veces las áreas necróticas se hacen grandes y confluentes, puede haber edema difuso, congestión, supuración espesa. Cuando yo tengo una afectación difusa de la glándula, va a haber un agrandamiento global de la glándula prostática, pero esta va a estar blanda y esponjosa al tacto. Va a ser dolorosa la próstata y va a estar blanda y agrandada, esponjosa. Cuando la prostatitis bacteriana es crónica, es difícil de diagnosticar y de tratar, puede manifestarse con dolor lumbar, a veces con disuria o con molestias perianales o suprapúbicas, ¿sí? Entonces no se sabe bien qué es, no se sabe bien si es la próstata, si es la vejiga, si es recto, ¿sí? Molestias perianales y suprapúbicas son síntomas más inespecíficos. Los gérmenes suelen ser los mismos, nada más que no han respondido al tratamiento antibiótico, puede ser porque se han sensibilizado, o sean resistentes los gérmenes en realidad. Y después tenemos una forma de presentación que se llama prostatitis abacteriana crónica, que es la forma más común de pacientes en la actualidad, ¿no? Son pacientes que tienen un cuadro clínico de prostatitis bacteriana, pero que no se aísla ninguna bacteria, ¿sí? Y no tiene antecedentes de infección del tracto urinario. No hacemos biopsia para diagnóstico de prostatitis, el diagnóstico es clínico y generalmente relacionado con una infección urinaria, salvo, digamos, que no tenga el antecedente y sea una prostatitis crónica abacteriana. El diagnóstico histológico, es decir, la biopsia para diagnosticar una prostatitis, es poco frecuente y solo queda restringida a casos de reacción inflamatoria de próstata con agrandamiento o agregación de numerosos linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Es decir que solo en algunos cuadros donde yo no tenga respuesta al tratamiento en
varios meses de evolución, y el paciente sigue estando con sintomatología y eleve, ¿sí?, el PSA, y eleve marcadores inflamatorios, como pueden ser que produzcan una linfocitosis en sangre periférica, recién ahí voy a indicar una biopsia para evaluar una prostatitis. Si no, el diagnóstico es clínico. Ustedes acá tienen glándulas prostáticas. Recuerden que la próstata está constituida por una parte glandular y una parte estromal. La parte estromal no solo tiene tejido conectivo, sino que tiene haces musculares lisos, ¿sí? Es fibromuscular. Con lo cual tengo tres componentes en el parénquima prostático: glándulas, tejido conectivo, ¿sí?, o fibroso, y músculo liso. Y acá lo que se ve es congestión, un poco de edema y infiltrado de tipo linfocitario. Hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna es una de las patologías más frecuentes en los varones, en general, ¿sí? Se presenta en pacientes mayores de 50 años, se caracteriza porque hay una hiperplasia del parénquima prostático, donde va a haber hiperplasia de las glándulas, hiperplasia de la parte fibromuscular, ¿sí? Entonces, lo que se dice es que es una hiperplasia fibroadenoleiomyomatosa. Fibro por el tejido conectivo, adeno por las glándulas y leiomiomatosa por el músculo liso. Macroscópicamente da lugar a la formación de grandes nódulos, ¿sí?, bien definidos en la región periuretral, generalmente en la zona de transición. Y cuando estos nódulos son muy grandes, comprimen la uretra, causando obstrucción y dando síntomas obstructivos. Macroscópicamente, como les dije, la próstata está nodular, puede estar aumentada de tamaño y llegar a pesar entre 60 y 100 gramos. El tacto rectal muestra una próstata blanda, a veces aumentada de tamaño, a veces incluso polilobulada, cuando la afectación es difusa, pero puede tener un tacto rectal negativo al principio, cuando comienza alrededor de la uretra. Microscópicamente va a haber proliferación o dilatación glandular con proliferación fibrosa y del estroma. La proporción de estos va a variar, a veces proliferan mucho más las glándulas que el tejido fibroso o el tejido muscular, ¿sí? Nosotros cuando hay predominio glandular vemos acúmulos de glándulas que pueden ser pequeñas, grandes, a veces dilatadas, pero siempre revestidas por doble hilera de células, ¿sí?, con una capa basal intacta. Y esto me ayuda a hacer diagnóstico. Glándulas que no presentan las dos capas celulares y que la capa basal está comprometida, ya no estoy hablando de una hiperplasia prostática. La etiopatogenia es desconocida, ¿sí? Lo que sabemos es que, por un lado, la testosterona y por otro lado, el DHT, ¿sí?, que es el dihidrotestosterona, ¿sí?, la dihidrotestosterona, estimulan tanto células estromales como epiteliales. La dihidrotestosterona, sobre todo las epiteliales, en realidad las estromales y de manera secundaria las epiteliales, pero ambas, ¿sí?, actúan en la proliferación de las células, ¿sí? Entonces, uno ve que la testosterona puede actuar a nivel epitelial y a nivel estromal, ¿sí?, aumentando el crecimiento celular. Cuando yo tengo dihidrotestosterona, ¿sí?, lleva a la proliferación de las células estromales, ¿sí?, disminuyendo, porque actúa, ¿sí?, a nivel de la muerte celular epitelial. Y esto se mantiene en un equilibrio. Cuando hay hiperplasia prostática, no se sabe bien por qué, hay como un desbalance y esta dihidrotestosterona, en adición a los estrógenos, estimula la proliferación celular de tipo epitelial, junto con la de las células estromales, y además disminuye la muerte de células epiteliales, porque se ven inhibidos, por un lado, por este aumento de los estrógenos, se ve inhibida la muerte epitelial celular.
En regla general, lo que podemos decir es que tanto la testosterona como la testosterona estimulan la proliferación y el balance entre las células estromales y las células epiteliales. En la hiperplasia prostática, y con mayor incidencia teniendo en cuenta la edad del paciente, se produce un desbalance hormonal que lleva a que haya proliferación epitelial y estromal no acompañada de muerte epitelial. Múltiples nódulos, sí, irregulares, recuerden que son más frecuentes su inicio a nivel de la zona de transición, es decir, en la zona media y rodeando a la uretra. Esto va a comprimir la uretra y al comprimir la uretra el paciente va a tener síntomas obstructivos. Suele consultar porque tiene constante necesidad de hacer pis y cuando va a hacer pis, a orinar, cuando va a orinar, le cuesta, ¿sí? Es un chorro que es entrecortado, que él siente que tiene que hacer más fuerza para evacuar su próstata, perdón, su vejiga. Nosotros podemos resecar la próstata a cielo abierto por adenectomía y se saca toda la glándula sin la cápsula. Y si no, lo podemos resecar a la próstata por resección transuretral. Cuando se reseca por vía transuretral, se sacan pequeños segmentos, se entra por la uretra y se llega a la zona de la próstata y a través de la uretra se reseca, ¿sí? En segmentos, como si fuera con un asa diatérmica. Se sacan segmentos que van cortando y van cauterizando. Y vienen todos estos choricitos así como gusanitos. Cuando uno lo mira, lo que ve es la proliferación tanto de glándulas como de estromas, también formando nódulos, ¿sí? Lo que tenemos que mirar en las glándulas siempre es la doble hilera epitelial con la membrana basal. Nosotros, en el carcinoma de próstata, tenemos lesiones precursoras, ¿sí? O preneoplásicas, o premalignas. Esta se denomina neoplasia intraepitelial prostática, que se abrevia como PIN, ¿sí? Neoplasia intraepitelial prostática o PIN. Este PIN puede ser de bajo o alto grado. El que nos importa es el de alto grado, donde nosotros vamos a tener glándulas ramificadas, parecidas a glándulas hipertróficas, generalmente de un tamaño importante, con repliegues, ¿sí? Y atipía citológica, pero que no van a estar revestidas por una doble hilera epitelial continua, sino que va a haber sectores donde falta la doble hilera epitelial, ¿sí? Y es una neoplasia intraepitelial prostática. Arquitecturalmente, cuando uno lo mira, parece una hiperplasia prostática, porque son glándulas ramificadas, similares a las de la hiperplasia, parecidas a esta. Pero cuando uno las mira citológicamente, hay atipía en las células porque son núcleos más grandes, porque son más basales, porque tienen nucleolo, y además porque las células basales, valga la redundancia, que son mioepiteliales, empiezan a estar de manera salteada, ¿sí? No es continua la capa celular. Entonces, las glándulas de la neoplasia intraepitelial prostática se ven rodeadas por una capa intermitente de células basales y una membrana basal intacta. Nosotros vamos a encontrar esta neoplasia intraepitelial prostática a nivel periférico, más que a nivel central, como nos pasa con la hiperplasia prostática. ¿Por qué? Porque a nivel periférico es donde se da con mayor frecuencia el cáncer de próstata. Miren acá. ¿Ven? Hay aumento del número de células, son células que son más elongadas y que tienen nucleolo. Pero si uno las mira a distancia, ve que las glándulas son ramificadas. Y que cuando uno marca, esta es una inmunohistoquímica, miren, acá la glándula es normal, lo mismo que acá. Es continua la membrana, la capa de células basales. En cambio acá nosotros tenemos células basales, acá no hay. Lo mismo que acá, tenemos en algunas y en otros lados no. Acá tienen glándulas normales, glándulas con neoplasia intraepitelial y glándulas neoplásicas. Que es lo mismo que estamos viendo acá. Nosotros tenemos un epitelio normal, se le puede sumar displasia y acá da origen a la neoplasia intraepitelial de bajo grado o de alto grado, y acá las células dejan de ser continuas y comienzan a aparecer espacios en blanco, ¿sí? No hay una al lado de la otra, ¿sí? Los espacios en blanco es esto,
esta falta de células mioepiteliales o células basales, y dan paso a la neoplasia intraepitelial prostática. Cuando desaparecen las células basales es porque yo ya tengo un carcinoma, que puede ser invasor o in. Adenocarcinoma de próstata. Como es una glándula en la próstata, vamos a denominarlo adenocarcinoma. Es la forma más común de cáncer en los hombres y la tercera causa de muerte por cáncer. Se ve en varones mayores de 50 años y su incidencia aumenta con la edad, ¿sí? Es tan frecuente el cáncer de próstata que si los varones vivieran más de 100 años, alrededor del 100% de los varones tendría adenocarcinoma de próstata. Factores de riesgo, la edad, ¿sí? Que es proporcional la incidencia con la edad, la raza, la historia familiar, las concentraciones hormonales y las influencias medioambientales. Al igual que la hiperplasia, se cree que hay un desbalance entre los andrógenos y que van a desempeñar un papel importante en la patogenia del cáncer. El 70%, y esto se diferencia de la hiperplasia prostática, se origina en la zona periférica, clásicamente en la parte posterior. Y esto hace que el adenocarcinoma de próstata sea palpable por tacto rectal, porque va a ser una próstata que va a estar aumentada de tamaño, pero que va a estar dura al tacto. En la sección transversal de la próstata, el tejido neoplásico es glandular, firme, a veces es muy difícil de identificarlo, pero se pueden ver nódulos más firmes en el interior de la misma. ¿Cuál es la vía de carcinogénesis? Siempre tenemos carcinógenos, ¿sí? Diferentes procesos inflamatorios crónicos, a veces alteraciones en la línea germinal, en este caso MIC se ve bastante afectado en línea germinal de los cánceres de próstata. La dieta, ¿sí? El nivel de andrógenos, todo eso va a actuar sobre el epitelio de la próstata, generando cambios intraepiteliales, ¿sí? Podemos ver que también hay hipermetilación, ¿sí? En diferentes promotores, que hay fusión de genes en la replicación de las células, y esto puede llevar a una neoplasia intraepitelial prostática y luego a un adenocarcinoma, ¿sí? Cuando hay un adenocarcinoma que ya infiltra y que puede dar metástasis a distancia y diseminarse por vía linfática, se ha observado pérdida de epitelio, ¿sí? Y activación de la telomera. Sumando otras cosas, ¿sí? Como la mutación de andrógenos, el P53, en el gen del retinoblastoma y el MIC, que ya dijimos que podía venir mutado en línea germinal. La diseminación se produce por invasión local directa, es decir, que puede ir a estructuras adyacentes. Podemos pensar vejiga, colon, ¿sí? Como estructuras vecinas adyacentes. Por vía hemática y por vía linfática. Por vía hemática, ¿sí? Vamos primero por extensión local. Dijimos próstata, dijimos la próstata puede infiltrar la vejiga, la base de la vejiga, las vesículas seminales, va a dar obstrucción ureteral, puede dar incluso, y puede afectar el colon. Por diseminación hemática, da metástasis a hueso, ¿sí? El órgano que tiene predilección para dar metástasis, el cáncer de próstata, es el tejido óseo. Y lo hace a columna lumbar. A veces puede diseminar a vísceras, pero tiene predilección por columna lumbar. Y son lesiones que son osteoblásticas, no osteoclásticas, no destruyen el hueso, sino que lo condensan, ¿sí? Produciendo lesiones osteoblásticas, densas. Después de la columna lumbar puede dar metástasis en hueso a nivel del fémur, de la pelvis, de la columna torácica y de las costillas. Y por vía linfática, que es la primera vía de diseminación, aparte de la extensión local o por contigüidad, lo hace a ganglios linfáticos obturadores, ¿sí?
Luego lo puede hacer a los perivesicales, a los hipogástricos, a los ilíacos, a los trisacros, ¿sí? Todos ganglios regionales. Que la eliminación linfática precede a la hemática a hueso, porque es un carcinoma. Miren acá, estas columnas, y vemos los múltiples focos metastásicos en hueso, los pequeños nódulos blanquecinos en las costillas. Y acá tenemos un carcinoma de próstata con invasión perineural. ¿Sí? Una de las formas de diseminación de la próstata es por vía perineural. Y así se cree que pueden llegar también a los ganglios regionales, por vía perineural. Las glándulas neoplásticas son típicamente pequeñas, ¿sí? Más pequeñas que las benignas, y se van a encontrar revestidos por una capa única de células, porque no va a haber células mioepiteliales, no va a haber células basales. Las células atípicas conforman glándulas, estas glándulas que son pequeñas, y que van a estar agrupadas, ¿sí? Suelen formar pequeños nódulos, carecen de ramificaciones o de pliegues papilares, y el citoplasma de estas células tumorales es pálido o claro. Los núcleos suelen ser grandes, pueden tener nucleolos, 1 o 2 nucleolos, y no tienen mucha atipía, lo mismo que mitosis. Cuando yo tengo mucha atipía, ¿sí? Es probable que encuentre invasión vascular e infiltración perineural. Y esto me ayuda al diagnóstico. Miren acá, macroscópicamente dijimos que a veces no es fácil de ver los nódulos, pero yo tengo acá 2 nódulos más blancos, más firmes. Estos no, estos amarillitos no, pero este sí. Miren acá también se ven otros, ya en ambos lóbulos. Lo que yo voy a buscar es esto. Muchas glándulas compactas unidas unas con otras, sin esta imagen de back to back. Cambio acá yo tengo hiperplásticas, pero son más grandes, con luces dilatadas, con ramificaciones, con esas prolongaciones papilares y con estroma interpuesto. Acá no, están como todas amontonaditas las luces. No hay casi estroma interpuesto. Lo que veo son hileras de células atípicas que tienen monocapa, no tienen una bicapa, y que tienen cierta atipía nuclear, con núcleos más grandes, con presencia de nucleolos, con a veces mitosis. Teniendo en cuenta cómo se forman y cómo se distribuyen estas glándulas que son atípicas, nosotros vamos a usar para graduarlo lo que se llama sistema de Gleason. El sistema de Gleason tiene 5 grados, ¿sí? Que tiene que ver con patrones glandulares. El grado 1 son tumores mejor diferenciados y vamos a ver glándulas pequeñas, ordenadas, ¿sí? De aspecto uniforme. En cambio, el grado 5, que es el de peor pronóstico, no tienen diferenciación glandular. Y acá vamos a ver células sueltas en cordones que no forman luces glandulares. Combinando los grados, ¿sí? Que va de 1 a 5, yo los voy a sumar. Si yo tengo todo igual, sumo 1 más 1. Pero si tengo áreas donde tengo glándulas bien ordenaditas y áreas donde yo tengo células sueltas, sumo 1 más 5 y me da 6. Entonces, sumando los grados, yo obtengo lo que se denomina score de Gleason. El score de Gleason va de 2 a 10, ¿sí? Y eso me habla del comportamiento biológico en grupos, ¿sí? De 2 a 4, un cáncer bien diferenciado. De 5 a 6, un cáncer de grado intermedio. 7, moderadamente a mal diferenciado. Y de 8 a 10, un cáncer de alto grado. Miren acá, yo tengo una con otra back to back con monocapa. Si yo tengo todo igual, ¿sí? Miren, esta es una biopsia y esto también es una punción. Yo si sumo 1 más 1 me va a dar 2, porque es todo igual. Pero si yo tengo uno de esto y uno de esto, me da 6. Y entonces voy sumando y voy agrupando según el patrón de Gleason o el score de Gleason. En la actualidad, el patrón de Gleason que sumaba 1 más 1 o 2 más 2
¿sí? O si eran todos iguales, se sumaba 5 más 5. En la actualidad se divide en grupos, ¿sí? Y se llama grado grupo. El grado grupo va a ser grado grupo si es menor o igual a 6. Es decir, que si yo sumo 2, 4 o 6, o 5, digamos, porque yo tengo todo parecido, voy a tener un grado grupo 6, donde yo puedo ver solamente discretos grupos, ¿sí? De glándulas bien formadas. Si yo sumo 7, ¿sí? Es grado grupo 2, porque tengo un patrón 3 y un patrón 4. Grado grupo 3 es 4 más 3, grado grupo 4 y grado grupo 5, que es el de peor pronóstico. Acá ya no tengo, ¿ves? Carece de formación de glándulas, puede o no tener necrosis, con o sin formación de glándulas cribriformes o fusadas. Pero ya tengo necrosis y falta de formación de glándulas convencionales. Entonces, el grado grupo 1, que es el que suma hasta 6, ya sea porque tuve 2-1, un 1 y un 2, 2-2, un 2 y un 1, ¿sí? O 2-3, el que suma hasta 6 es el de mejor pronóstico. Y el que suma hasta 10, entre 9 y 10, es el de peor pronóstico. Todos nuestros tumores tienen un TNM, esto ya lo hemos hablado un montón de veces. Recuerden que acá tiene que ver con el tamaño y lo que infiltran, ¿sí? No teniendo en cuenta el tamaño en cuanto a una medida, sino si son unilaterales o bilaterales, si tienen extensión extraprostática, si invaden estructuras vecinas. El N, los ganglios, recuerden que los ganglios, miren acá, según el tamaño, ¿sí? Si son bilaterales y si invaden estructuras adyacentes. Los ganglios, la diseminación linfática, como es un carcinoma, es la primera que se da, y el M son las metástasis a distancia. Recuerden que da rápidamente metástasis a distancia por vía hemática a hueso. ¿Sí? Eso es importante. ¿Cómo hago diagnóstico de adenocarcinoma de próstata? Con dosaje de antígeno prostático específico, el valor normal es 4, se dice que de 4 a 10 es hiperplasia prostática o prostatitis, y más de 10 carcinoma. De igual manera, hay algunos adenocarcinomas que se pueden ver con valores bajos, por ejemplo un 8, y hay algunas hiperplasias prostáticas o prostatitis marcadas, como puede ser una prostatitis tuberculosa, que podemos encontrar 15 de valor de PSA, ¿sí? Igual, ya en relación a los datos clínicos del paciente y en relación al antígeno prostático específico, yo voy a seguir estudiando al paciente. Voy a hacer un tacto rectal si la glándula está aumentada de tamaño, de prostatitis o hiperplasias. Le voy a hacer una ecografía transrectal, voy a ver si tiene esos nódulos de características hiperplásicas o ya aparecen nódulos neoplásticos porque son más sólidas. Voy a hacer una biopsia de próstata. La biopsia de próstata se hace por vía transrectal y guiada con ecografía. Se hacen pequeñas biopsias con una aguja, pero son biopsias, ¿sí? Tienen tejido. Y en base a eso se hace diagnóstico. Voy a hacer un urograma excretor para ver si por los síntomas obstructivos mi paciente no ha sufrido daño renal. Voy a hacer un centellograma óseo, ya buscando metástasis, obviamente, y en función de las metástasis voy a hacer dosaje de fosfatasa ácida para la próstata y alcalina para la metástasis ósea. Tratamiento, cirugía, ¿sí? En la actualidad en general no se resecan tanto las próstatas, sí se hace radioterapia, hormonoterapia y se puede hacer orquiectomía por el desbalance hormonal, ¿sí? Como tratamiento. Si no doy inhibidores de los receptores de andrógeno. Bien. Es un montón. Díganme, Profe, ¿le sí, puedo pedir algo? sí, Si puedes repetir el diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna. sí. El diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna se parece un poco al del cáncer de próstata. Vamos a hacer un PSA. El PSA en general da
menor de 10. En algunos casos puede llegar a dar más. Vamos a hacer un tacto rectal. El tacto rectal suelen ser próstatas que están blandas, que están aumentadas de tamaño, que pueden ser polilobuladas. El paciente va a tener síntomas obstructivos, ecografía. Entonces voy a hacer tacto rectal, antígeno prostático específico y ecografía. Y si veo algo o hay algo que no me gusta al tacto rectal o el PSA está por ahí, da 15 y me hace dudar, recién ahí hago la biopsia. Que se hace una biopsia por vía transrectal guiado por ecografía. Genial, profe, gracias. Recuerden, para clasificar los carcinomas usamos el score de Gleason. El score de Gleason evalúa, ¿sí?, las glándulas, la diferenciación. Si son glándulas bien diferenciadas, ese score de Gleason va a ser bajo. Y yo voy a tener que ir sumando 2 patrones siempre. Si es todo igual, pongo el mismo número, ¿sí? 3 más 3, 1 más 1, o sea, si es todo igual. Y si no, sumo los patrones que tengo. Siempre sumo 2. En la actualidad, además del score de Gleason, se lo divide en grupos y los grupos van de 1 a 5. El 1 es donde todo es uniforme y el score de Gleason sumó hasta 6. Y el 5 es donde ya todo es mucho más atípico, donde ya no hay glándulas, donde hay necrosis. Y generalmente suma, el score de Gleason suma entre 9 y 10. Y el grado grupo va a dar 5.